La capilla se paralizó cuando la voz de mi madre rasgó el aire. «¿Te cambiaste el nombre?» No era sorpresa, era juicio. Todas las cabezas se giraron. La mano de mi padre se apretó sobre el programa. Mi hermano dejó de reír en el umbral. Me deslicé en el asiento de la segunda fila, la página todavía tibia en mi palma. Mi nuevo nombre impreso en un negro que parecía casi deliberado. La silla a mi lado, la marcada como «familia», permanecía intacta, al igual que cada hito que se habían perdido. Pero mientras miraba ese espacio vacío, algo cambió. Pensaron que el silencio de hoy me dejaba en evidencia. No tenían idea de que los dejaba en evidencia a ellos. Crecí aprendiendo a hacerme pequeña entre vidas más ruidosas. En nuestra casa de Austin, el ruido significaba importancia, y la importancia nunca me perteneció. Recuerdo cómo los tacones de mi madre resonaban sobre las baldosas cada vez que Brendan necesitaba algo, más fuerte, agudo o urgente, de una manera en que mis necesidades nunca lo fueron. Vivian siempre recibía el tono suave, las manos cálidas sobre sus hombros, la atención persistente que hacía que la habitación se inclinara hacia ella. Yo era la callada, la que limpiaba sus propios desastres, preparaba sus propios almuerzos y aprendió pronto a no interrumpir las conversaciones que fluían sobre mí como el agua. La primera vez que noté el patrón, tenía 12 años. Vivian tenía una exposición de arte en la escuela. Una fila de lienzos pintados se apoyaba a lo largo de la pared del gimnasio. Mi madre rondaba cerca de ella, sonriendo a los vecinos, quitándole una pelusa inexistente del vestido. Yo estaba en una esquina sosteniendo el certificado que había recibido esa misma mañana, un premio por una competencia regional de ciencias. Nadie de mi familia vino. Ni siquiera recordaron la hora. Mamá pasó a mi lado como si yo fuera parte del fondo. «Sostén la chaqueta de tu hermana», dijo, entregándome la tela suave sin siquiera mirarme. Doblé el certificado en mi bolsillo, el papel crujiendo lo suficientemente fuerte como para hacer eco. Nadie lo oyó. Años después, durante mi graduación de la escuela secundaria, llegaron tarde. La ceremonia ya había comenzado. Mi fila de compañeros de clase se movió mientras buscaban asientos. Cuando llamaron mi nombre, me puse de pie, escaneando el mar de rostros en busca de los 4 que importaban. Solo una silla en la sección familiar estaba vacía, la mía. Mis hermanos se habían ido a una fiesta en el lago y mis padres estaban atrapados en el tráfico, aunque luego supe que se habían detenido a tomar un café. Sostuve el programa con tanta fuerza que la esquina se rasgó. Me tragué el escozor y me senté lentamente, como si los movimientos cuidadosos pudieran ocultar el vacío. La universidad no fue diferente. En Rice, envié recordatorios con semanas de antelación para una ceremonia de premios del departamento. Vivian respondió con un emoji de corazón. Brendan lo dejó en visto. Mis padres respondieron 3 días después con un casual, «lo intentaremos». Nunca aparecieron. Esa noche, comí comida para llevar sola en los escalones del dormitorio, con mi premio descansando a mi lado. Todavía dentro del sobre que no abrieron. Cuanto mayor me hacía, más silenciosa me volvía. Aprendí que protestar solo llevaba al estribillo familiar de mamá. «No seas dramática, Evelyn». Papá asentía con la cabeza sin levantar la vista de su teléfono. Mis protestas se hicieron más cortas cada año hasta que desaparecieron por completo. El último recuerdo que se quedó conmigo, clavado como una astilla, fue la ceremonia donde presenté una investigación temprana sobre la desalinización. 5 asientos reservados, todos vacíos. Sostenía un programa doblado en mi mano, alisando el mismo pliegue una y otra vez, tratando de fingir que el hueco a mi lado no era perceptible. Un mensaje vibró, luego una foto de Brendan asando en una fiesta en el patio trasero. «Ojalá estuvieras aquí», y escribió. No lo decía en serio. Ese fue el día en que aprendí mi lugar en la familia. Un espacio tranquilo al margen de sus vidas, nunca visto de verdad a menos que permaneciera en silencio. El cambio no ocurrió en un instante. Se fue acumulando lentamente, como la presión detrás de una puerta que había mantenido cerrada durante años. Pero el día que finalmente se resquebrajó fue ordinario, tranquilo, engañosamente normal. 8 meses antes de la defensa de mi tesis doctoral, envié el anuncio a mi familia. Una notificación limpia y formal de la universidad, con fecha y hora impresas en tinta negra y nítida.
La envié por correo a la casa de Austin, envié el recordatorio por texto. Lo agregué al chat grupal de la familia. 22 de abril, 3 de la tarde, escribí. Mi madre respondió horas después con un distraído, qué orgullosa, cariño. Vivian envió un pulgar hacia arriba. Brendan escribió, genial. Me dije a mí misma que era suficiente. Durante el invierno, repetí la fecha en cada cena dominical. Mamá asentía sin levantar la vista de su teléfono. Papá murmuró algo que podría haber sido un acuerdo. Vivian habló de los horarios de fútbol de sus hijos. Brendan volvía a sus últimos experimentos de barbacoa. Se lo recordé de todos modos. 5 meses, 3 meses, 6 semanas, 2. Cada recordatorio se sentía como golpear una ventana cerrada, sin sonido desde el otro lado. Luego, en febrero, Brendan publicó la invitación. Gran barbacoa de primavera. El gráfico decía, 22 de abril, de 1 a 6 de la tarde. Me quedé mirando la pantalla el tiempo suficiente para que los píxeles se volvieran borrosos. Cuando lo llamé, sonaba genuinamente confundido. ¿A qué hora es lo tuyo de nuevo?, preguntó, como si no lo hubiera oído 20 veces. A las 3, dije. La gente puede hacer ambas cosas, respondió. Simplemente ven después. Stanford estaba a 1 hora de distancia. Él lo sabía. No le importaba. Llamé a mamá a continuación. Se rió suavemente. Cariño, no seas dramática. Ya encontraremos una solución. Pero lo sentí entonces, la certeza silenciosa y aplastante. No estaban confundidos. No estaban ocupados. Simplemente eligieron otra cosa, a otra persona. Como siempre. La confirmación final llegó el día antes de mi defensa. Mamá respondió con música alta de fondo, su voz delgada entre estallidos de risa. Estoy en casa de Brendan ayudando a preparar, dijo. Esto es un caos total. ¿Y mañana?, pregunté. A las 3, ¿verdad? Estaremos allí, dijo, distraída. Vivian traerá el postre. Colgó antes de que pudiera responder. A la tarde siguiente, de pie en el pasillo fuera de Patterson Hall, mi teléfono vibró. ¿Dónde estás?, preguntó mamá. Estamos todos en casa de Brendan. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros, pesado y final. Y en ese silencio, algo dentro de mí encajó en su lugar. No lloré en el pasillo fuera de Patterson Hall. No devolví ninguna llamada. No di explicaciones. Recogí mis notas, entré en el auditorio y defendí 8 años de trabajo ante una sala a la que le faltaban 5 rostros que deberían haber estado allí. Y cuando terminó, felicidades, doctora Evelyn Brennan, resonó en la cámara, no sentí nada más que un dolor tan familiar que era casi silencioso. Esa noche, mientras los mensajes de mi familia se acumulaban sin respuesta en mi pantalla, me senté sola en mi apartamento con las persianas a medio cerrar, el resplandor de mi lámpara de escritorio extendiéndose sobre la mesa, bañando montones de trabajos de investigación, mi portátil y el programa de la ceremonia. Alisé el pliegue que recorría su centro por última vez. Luego abrí mi portátil y creé una carpeta titulada Transición. Sin emociones, sin vacilaciones, solo una carpeta. Y el primer paso hacia una vida a la que ya no tendrían acceso. Empecé con lo esencial. Descargué la petición de cambio de nombre del sitio web del condado y la imprimí. El sonido de la impresora zumbando en el apartamento silencioso se sintió extrañamente estabilizador. Páginas de instrucciones, documentos requeridos, directrices de identificación. Resalté cada sección con trazos firmes. Mi bolígrafo no vaciló ni una sola vez. A continuación, las cuentas financieras. Inicié sesión en cada una, actualizando la información de contacto, guardando los extractos en la nueva carpeta etiquetada como registros. Exporté 2 hojas de cálculo, una con cada cuenta vinculada a mi antiguo nombre, y otra trazando cómo cada una cambiaría bajo el nuevo. No era venganza, era orden. Para la medianoche, la carpeta tenía más estructura de la que mi familia me había ofrecido en años. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El aire estaba fresco, la luz del sol entraba nítida a través de las persianas. Preparé una taza de café,
el vapor ascendiendo en lentas volutas mientras revisaba la petición por última vez. Luego me cambié de ropa, blusa azul marino, pantalones de vestir planchados, el pelo recogido pulcramente, y conduje hasta el juzgado del condado. El edificio se alzaba pálido y silencioso contra el cielo. Dentro, la empleada deslizó una pila de formularios hacia mí. «Rellene esto», dijo. Asentí, encontré un asiento junto a la ventana y comencé. Línea por línea, firma por firma, mi nuevo nombre, Evelyn Morrison, se asentó en cada espacio en blanco como si perteneciera allí. Cuando devolví los documentos, la empleada selló la primera página, el sonido fue nítido, final. «El procesamiento tarda unas semanas», dijo. «Está bien», respondí. Afuera, el sol se sentía diferente, más claro, menos como algo que tuviera que ganarme. La siguiente fase tomó días tranquilos. Actualicé mi correo electrónico primero, una dirección limpia, sin vínculos con la familia. Transferí todo el material de investigación a una nueva unidad en la nube y eliminé la antigua. Archivé los mensajes de colegas, mentores y amigos. Lo único que no borré fue una pequeña carpeta llamada Ruth, llena de fotos de mi abuela y las cartas de cumpleaños que me había enviado durante la universidad. Su caligrafía siempre había parecido segura, incluso cuando la mía temblaba. Al final de la semana, mi vida digital ya no contenía el apellido Brennan. La transición física vino después. Empaqué mi apartamento, libros apilados ordenadamente, ropa doblada en largas filas, marcos boca abajo y envueltos en papel. Me paré en el centro de la sala de estar la noche antes de que llegaran los de la mudanza, escuchando el suave zumbido del refrigerador, el leve murmullo de una farola afuera. Mi teléfono se iluminaba cada pocos minutos. Llamadas, mensajes de texto, intentos fallidos de aferrarse a lo que nunca habían sostenido en primer lugar. No respondí. Cuando el camión se alejó, llevando todo lo que poseía hacia Portland, cerré la puerta del apartamento con llave y apoyé mi mano en el metal frío por un momento. No era sentimentalismo, solo quietud. El viaje hacia el norte duró 2 días. Largos tramos de autopista, estática de radio silenciada, paradas de descanso con máquinas expendedoras parpadeantes. Me detuve solo para echar gasolina y tomar café. Cada milla se sentía como hilos que se disolvían, conexiones delgadas y deshilachadas que se quedaban atrás. Portland me recibió con cielos grises y una suave llovizna. Perfecto, pensé. Una ciudad donde el silencio no se sentía como un castigo, sino como una forma de respirar. Mi nuevo apartamento era pequeño pero luminoso, con un balcón estrecho que daba a una calle tranquila bordeada de árboles. Coloqué mis cajas junto a la ventana y abrí la que estaba etiquetada como «Trabajo». Trabajos de investigación, un cuaderno, una única foto mía con mi abuela en una cena de cumpleaños de hace mucho tiempo. La colgué sobre mi escritorio. A la mañana siguiente, entré en la firma de consultoría ambiental que me había ofrecido un puesto meses antes. Una recepcionista me saludó cálidamente. Mis nuevos colegas se presentaron uno por uno. Nadie preguntó por mi familia. Nadie me comparó con un hermano. Me senté en mi nuevo escritorio, inicié sesión en mi nueva cuenta y sentí una extraña y desconocida firmeza instalarse en mi pecho. Por las tardes, continuaba el trabajo silencioso. Cambié el nombre en mi licencia de conducir, actualicé mi registro de votante, reemplacé mis registros médicos, reasignó los contactos de emergencia, cerré la última cuenta bancaria con el antiguo apellido. Cada tarea traía su propio pequeño sonido. El golpeteo de las teclas, el clic de un botón, el suave rasgado de un sobre. No dramático, no triunfante, sino preciso, controlado, mío. Algunas noches me sentaba en mi escritorio con la ventana entreabierta, dejando que el aire fresco entrara. Tomaba un formulario, una factura, un documento, y sentía que esa opresión familiar en mi pecho se aliviaba un poco. Esta vez, pensé, deslizando otra página en la carpeta de completados, no arreglaré lo que ellos han roto. No era un voto, solo un límite. Finalmente escrito. La notificación llegó una mañana gris, semanas después de haberme instalado en Portland. Su petición de cambio de nombre ha sido aprobada. Lo leí, una simple frase. Un interruptor silencioso se activó. Imprimí la confirmación, la página todavía estaba tibia cuando la deslicé en una carpeta etiquetada como «Identité».
Los nuevos documentos, licencia, tarjetas bancarias, registros laborales, ya habían comenzado a actualizarse. Pronto, nada llevaría el nombre que mi familia olvidó a propósito. No lo anuncié. No le envié un mensaje a nadie. Simplemente viví. Pero el silencio tiene una forma de resonar cuando la gente espera ruido. La primera onda llegó a través de un correo electrónico reenviado a mi nueva bandeja de entrada por Recursos Humanos. Su contacto de emergencia intentó acceder. El encabezado decía que mi antiguo número estaba desconectado. Mi antiguo correo electrónico, archivado. Mi expediente personal los marcó como relación no verificada. El sistema les bloqueó el acceso automáticamente. Otra onda llegó la semana siguiente. El administrador del apartamento de Austin dejó un mensaje de voz en mi nuevo teléfono del trabajo. Su familia ha estado tratando de contactarnos para obtener su dirección de reenvío. No podemos divulgarla sin consentimiento por escrito. No di ninguno. Un mes después, encendí el viejo teléfono que guardaba en un cajón. 83 llamadas perdidas de mi madre. Docenas de Vivien, un puñado de Brendan, una de papá. Cada mensaje de voz se volvía más frenético que el anterior. ¿Dónde estás? Esto no es gracioso. Necesitamos hablar de la graduación. Estás exagerando las cosas. No puedes simplemente desaparecer. Este silencio es infantil. Nos debes una explicación. No les debía nada. Apagué el teléfono y lo volví a guardar en el cajón. El aire se sentía más ligero. Entonces llegó el momento en que todo se alineó. La tía abuela Ruth falleció en silencio, en paz. Era una de las pocas personas que alguna vez me vio, que realmente me vio, y supe que tenía que ir. No por mi familia, sino por ella. La capilla en Austin se veía igual que la última vez que había estado allí. Madera pulida, iluminación suave, el aire denso con olor a lirios. Llegué temprano y me senté cerca del pasillo, con las manos juntas sobre el programa impreso. El nombre en él, Evelyn Morrison, todavía era extraño para mi familia, pero no era extraño para mí. Ya no. Llegaron en una oleada. Mi madre se detuvo en seco cuando me vio. ¿Te cambiaste el nombre? No era una pregunta. Era una acusación. La mandíbula de mi padre se tensó. Vivien parpadeó con incredulidad. Brendan parecía como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones de una bofetada. Sus ojos se movieron del programa a mí, y de vuelta. Deberías habérnoslo dicho, dijo mamá en voz baja. Deberíais haber aparecido, respondí, con la voz serena. Abrió la boca, lista para discutir, pero el asistente de la capilla señaló que guardaran silencio. Durante el servicio, me observaron más a mí que a la ceremonia. De vez en cuando, la mirada de mamá se deslizaba hacia mí. Confusión, frustración, algo parecido al miedo. El mismo miedo que siente la gente cuando un mapa familiar ha sido redibujado sin ellos. Después del himno final, me siguió afuera. Evelyn, esto no es justo, susurró. Cometimos un error. Las familias superan estas cosas. Me paré junto a mi coche de alquiler, el suave viento moviendo el borde de mi abrigo. Elegisteis una barbacoa en lugar de mi doctorado, dije. No lo olvidasteis, priorizasteis. Eso no es verdad. Sí lo es, dije. Y ahora los sistemas en los que existo solo reconocen a las personas que aparecen. No estabais en la lista. El resto se encargó por sí mismo. Su rostro se contrajo como si la comprensión finalmente hubiera llegado. No había argumento que pudiera esgrimir para deshacer un registro judicial, un archivo estatal, una identidad digital. El amor podía reclamarse, pero el papeleo era inmune a la culpa. Vivien se acercó después. No tenías que llegar tan lejos, dijo. No fui lejos, respondí. Fui a donde se me veía. Brendan no dijo nada en absoluto. Me subí al coche, cerré la puerta y observé cómo sus figuras se desdibujaban a través del parabrisas. No podían seguirme, ni legalmente, ni digitalmente, ni emocionalmente. La vida ligada a mi antiguo nombre había terminado sin ceremonia. La ligada a mi nuevo nombre ya había comenzado. Y por primera vez, la pérdida no era mía.
Portland se asentó a mi alrededor de la misma manera que una noche suave se asienta sobre una calle que se enfría. Tranquila, sin prisa, indiferente de la manera más gentil. Pasaron los meses y los ritmos de mi nueva vida se formaron sin esfuerzo. Caminaba al trabajo bajo cielos grises y bajos. Preparaba café en la pequeña cocina de mi apartamento, el sonido del agua llenando el silencio en lugar de romperlo. En mi escritorio, borradores de modelos de recuperación de agua se extendían sobre la madera en líneas cuidadosas, iluminados por un resplandor matutino difuso que hacía que todo pareciera más tranquilo de lo que me sentía. Lentamente, la quietud dejó de sentirse extraña. Mi nombre, Evelyn Morrison, aparecía en memorandos, en firmas de correo electrónico, en informes de proyectos. Cada vez que lo veía, algo dentro de mí se anclaba un poco más profundo. En las reuniones, los colegas pedían mi opinión sin compararme con nadie más. Después del trabajo, un compañero me invitaba a tomar un café, o Alex se encontraba conmigo en una pequeña cafetería escondida entre dos edificios de ladrillo. Él escuchaba. Recordaba detalles. Preguntó sobre el proyecto de desalinización que había estado perfeccionando durante años, y no fingió interés. Lo demostró. Algunas noches me sentaba en el balcón con una manta sobre los hombros, la ciudad zumbando suavemente en la distancia. La lluvia trazaba líneas en la barandilla, constante e imperturbable. Pensé en la silla vacía en mi defensa, la que había mirado fijamente por un largo momento antes de comenzar mi presentación. La imagen regresaba de vez en cuando, pero su forma había cambiado. Ya no era un dolor, solo un recuerdo, pequeño y plano, como una fotografía guardada en el fondo de un cajón. No los odiaba. Eso me sorprendió. El odio requería un peso, y yo ya no cargaba con el de ellos. El papeleo había hecho una cosa que yo nunca pude, trazó un límite claro. No una barricada, solo una línea. A un lado, la vida donde esperaba ser elegida. Al otro, la vida donde no lo hacía. Cuando salí del juzgado meses antes, no había estado huyendo de mi familia. Había estado caminando hacia mí misma, hacia un nombre que pertenecía a alguien que apareció por mí, incluso cuando nadie más lo hizo. Ahora, en la suave llovizna de una tarde de Oregón, me di cuenta de algo más silencioso que el perdón, más simple que el cierre. Ya no estaba perdida. Había llegado. Los límites no son castigos. Son la prueba de donde aprendiste finalmente a plantarte. Mi familia pasó años olvidándome en habitaciones en las que trabajé duro para entrar. Así que construí una vida en un lugar donde aparecer no era opcional. Ahora, cuando firmo mi nombre, Evelyn Morrison, el silencio que sigue no está vacío. Es mío. Y algunas puertas permanecen cerradas simplemente porque ya no llamo a